A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Pues hoy vamos a comentar las últimas corridas de San Isidro, la salida a hombros de Morante y también las ferias francesas de Nimes y Vicenza. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. San Isidro se acaba de terminar y también se ha celebrado la corrida de la beneficencia donde Morante ha salido a hombros. Pero yo prácticamente no he visto nada de todo esto, porque he estado en Nimes y en Vicenza en Francia por imperativo profesional. Pero por eso tenemos aquí a Víctor Pérez López para que nos lo cuente. Y como estamos en la librería Rodríguez, que es, como todos ustedes saben ya, el templo de la sabiduría taurina, pues vamos a presentar unos pocos libros, pues antes de meternos en materia. Entonces, ¿qué nos presentas, Víctor? Pues vamos a presentar, en primer lugar, este libro que ha salido, recién salido, que es La Perla Tetuaní. Es la historia de la plaza de Tetuán de las Victorias. Cuidado, no la plaza, las plazas, porque hubo tres plazas. Sí. Se inauguró la primera en 1870 y duró hasta 1900, y después hubo otra, y después la última se inauguró en 1928 hasta el 36, que ya de eso fue un fortín en la guerra civil y después desapareció la plaza. Pues es una historia, digamos que la historia de la plaza de una forma relatada de una forma magnífica, porque José Luis Ramón es un historiador, además de periodista, además de fue torero, concienzudo a la hora de hacer cosas históricas. Ya ha hecho antes, bueno, no sé, El Ruedo, que editaron la historia del Ruedo, la historia del Ruedo, o Todas las suertes por sus maestros, que también es un libro cotizado y difícil de encontrar. Y este va a ser un libro, pues que digamos que es el libro que nos va a explicar perfectamente todo y cómo ha sido la plaza de toros de Tetuán. Es un tocho de libro, son 1500 páginas y no tiene mucha paja, o sea que toda la historia de Tetuán, de las plazas de Tetuán, la tienen en cuenta aquí, y a un precio magnífico porque está subvencionado por la Comunidad de Madrid. Es un libro subvencionado por la Comunidad de Madrid, que bien está, que también subvenciona libros, o sea que por 25 euros creo que vale, tienen un libro muy bien encuadernado, muy bien hecho y muy interesante. Bueno, pues este todavía es más barato, 18 euros. Y es la historia de la ganadería de Concha y Sierra. El libro se llama Blanca, Negra y Plomo, que es la divisa de Concha y Sierra. Blanca, Negra y Plomo, la leyenda de Concha y Sierra. Y está escrito por Luis Cordón Albalá. Bueno, pues... es un aficionado, yo no lo conozco, creo que es un aficionado madrileño. Sí. Y nada, pues habla de los muchos avatares por los que ha pasado esta primera oreja en Madrid. La primera oreja en Madrid, de Vicente Pastor al Toro Carbonero, del 2 de octubre de 1910. Bueno, pues esto era una ganadería de origen vasqueño, pero no de la rama principal, que era la de Veragua. Una ganadería muy querida por las figuras del toreo, pues hasta la Guerra Civil, que luego, cuando se murieron las ganaderas actuales, pues su sobrino la vendió a unos americanos, luego la tuvo Litri, luego la tuvieron unos señores de Huelva, y luego un francés. Ha pasado por muchas manos, quizá por demasiadas, y ahora está en tierras de Guadalajara en manos de José María López. Bueno, pues aquí se cuenta todo el trayecto de la ganadería, que además es una ganadería que quizá tiene unos pelos que no aparecen en ninguna parte, porque los sardos de Concha y Sierra no tienen parangón en ninguna otra casa ganadera, ¿no? Unos pelos muy raros. Y quizá el toro más famoso de Concha y Sierra fue Barbero, con el que Juan Belmonte hizo la faena de su vida en la corrida del Montepío de 1917. Pues de todo eso habla este libro.
Pues ya que hubo una puerta grande, voy a sacar un libro de fotografías, especialmente de fotografías, de alguien que salió varias veces por la puerta grande, que es José Tomás. Bueno, Serenata de un amanecer es un libro especialmente de fotos, magníficas fotos, que... A ver. Ya hemos presentado antes uno de Morante de fotografía, pues vamos a presentar uno de Tomás de fotografía, de magníficas fotografías. Y que bueno, pues es un libro que aquí tienen ustedes y que pueden ver de uno de los que fue uno de los más grandes toreros que ha pisado, digamos que el final del siglo... Bueno, 20, sí, un torero entre siglos. Finales del siglo XX y primeros del siglo XXI. Sí, desde luego en el siglo XX fue un grandísimo torero, que hay que reconocer. Después fue más un mito en el Después 21. Fue, pero en el siglo XX fue un magnífico. Sí, los años 96, 97, 98. Pues aquí lo tienen ustedes. Es un magnífico libro que yo se los recomiendo y que lo tienen en esta casa y que no creo que abunde o que queden muchos libros. Bueno, pues voy a presentar el libro de un Erchancha jubilado, Luis Fernández Craf. Se llama El Trampantojo. Luis Fernández Craf tiene origen jienense, pero siempre vivió en el País Vasco y ha sido Erchancha y fue delegado de Callejón en la Plaza de Vista Alegre de Bilbao durante muchísimos años. Y aquí escribe pues todo lo que... Los avatares de la presidencia. Todo lo que ha aprendido como delegado de Callejón en la Plaza de Toros de Bilbao y todo lo que es pues el entresijo de la corrida, ¿no? Lo que el público no ve, pues desde el reconocimiento de los toros, el reconocimiento de los caballos, el reconocimiento de los útiles, el sorteo, el apartado, todas las operaciones post-mortem. Es un libro interesante. Y donde ha volcado mi amigo Manuel pues toda su experiencia profesional de muchos años. Y si te parece, pues vamos ya a entrar en materia. Yo la última corrida que vi en Madrid fue la del miércoles, que si te parece vamos a pasar muy deprisa por ella. Yo creo que pasaría deprisa por casi todas. O sea, una corrida del torero que a mí me gustó, perdón, no, de Laguna Janda, de la ganadería Gemela, porque todas proceden de la que tuvo Salvador Domecq Díez cuando se repartió la ganadería entre sus hijas. Pues una corrida de Laguna Janda con muy finas hechuras y que a mí me gustó mucho. Creo que le faltó empuje. Le faltó un punto de fuerza para ser una corrida extraordinaria. Fue una corrida que yo, además lo hablamos a los amigos y tal, que se hubiera sido una grandísima corrida en una plaza que no fuera como Madrid, que necesitan con un ruedo más pequeño, porque le faltó cierto empuje. Y con un puyazo solo. Y con un puyazo, claro. Sí. O sea, en otras condiciones hubiera sido una corrida extraordinaria. En Madrid le faltó ese punto. En Madrid le faltó fuerza para ser extraordinaria y también tuvo mala suerte con los toreros. En otro cartel la corrida hubiera lucido mucho. Quien mejor estuvo fue Alejandro Peñaranda, diestro que confirmaba la alternativa. Por lo menos estuvo muy voluntarioso y además no estuvo mal. El sexto que embestía con la cara a media altura le toreó con limpieza e incluso acabó dando alguna serie con el toro totalmente embarcado y con el toro humillando. Creo que el mejor toro fue el tercero, que le tocó a Joselito Adame, con el que Joselito Adame estuvo muy mal, estuvo muy vulgar. Y también creo que Escribano tuvo un lote bueno y lo que se demostró es que Escribano es un torero, vamos a decir, que no encaja... con determinados tipos de toros. Alguien diría, como diría un amigo mío, es que este chico es un torero de la fiera. Pero evidentemente, es decir, o sea, no encaja con ese toro pastueño. No encaja con el toro pastueño y a pesar de que tuvo un lote fácil, pues... A mí me gustó pues más el lote de Escribano incluso que el de Joselito Adame. Pues fíjate, a pesar de que tuvo un lote fácil, no se entendió con él. Y el jueves, pues yo me tuve que ir a Nimes y ya no vi la corrida y ya me desenganché de la feria. Entonces, pues, que nos cuente pues Víctor qué pasó el jueves. La corrida de Jandilla, sí. Con un cartel estelar de figuras, o sea, Castella, Manzanares y Borja Jiménez.
Y salió también una muy buena corrida de toros, por lo menos en algunos toros. Hubo un toro extraordinario. Le han dado el premio de la feria. El tercero de la tarde de Borja Jiménez fue un gran toro, un grandísimo toro. Y Borja estuvo bien con el toro. Y Borja estuvo bien. Por las imágenes que he visto, quizá en algún momento un poquito arrebatado. Un pelín de prisa en alguna parte de la faena. Quizá también porque él está... Pues porque él está muy presionado. Estuvo más ansioso, pero por el ansia, no tanto el toreo, sino el ansia. Él está a mí me gustó Borja Jiménez. Él está muy presionado y creo porque sabe que le están moviendo el suelo. Claro. Y que como no triunfe con Victorinos, mucha fuerza, le van a quitar del medio. Ayer tuvo mala suerte porque se había anunciado en Nimes con 6 victorinos en solitario. Y fíjate qué raro, porque normalmente lo de Victorino no falla los días claves y fue una corrida desastrosa. Y yo creo que va a salir a darlo todo el próximo domingo en Madrid con la de Victorino porque es que necesita un triunfo rotundo. Pero sin embargo, fíjate, aunque... Pero le hubiera cortado las 2 orejas si le mata, ¿no? Si le mata le hubiera cortado las 2 orejas porque lo pinchó, pero se lo pasó muy cerca. O sea, y además es un toreo que a veces peca de metérselo demasiado dentro. Sí. Peca de y ese pecar demasiado dentro, que es una virtud, debería, no sé, no debería, no sé lo que debería hacer, pero esa virtud a veces se convierte en un problema. Hay que administrarla. Porque hay que administrarlo bien. Si empieza la faena atacando mucho, a veces se queda sin toro. A mí esa serie tan rotunda hay que dejarla para ya cuando la faena, digamos, ha pasado de la mitad y ya entra en la segunda. A mí no me molesta, pero no me gusta cuando en esas primeras series que suelen hacer algunos toreros, entre ellos Borja, o Rufo, o Fernando Adrián, de hacer la primera serie larguísima de rodillas, si tú o lo haces, digamos, muy tramposamente, o sea, toreando de abajo arriba, entonces eso no tiene tanta importancia, o si le das 3 o 4 muletazos por bajo, estás destrozando al toro en la primera serie. No le cuidas al toro. O sea, no torea para el toro. No, a los toros hay que torearlos primero siempre para el toro. O intentar que el toro dure lo suficiente para hacer una faena rotunda y cortar las orejas. Y cuando tú le castigas demasiado de salida, de rodillas, y le intentas coger de arriba abajo, o por lo menos en paralelo, estás castigando al toro muchísimo. Y si no, pues estás toreando, pues ya te digo, de abajo arriba, que es un poco el destoreo, ¿no? O sea, por eso yo siempre digo que cómo me gustaría que los toreros torearan de rodillas, pero no la primera serie, la cuarta, donde pueden aliviarte y a lo mejor torear un poquito más de abajo arriba. Vamos, yo lo que vi sobre todo es mucha rotundidad. Quizá en algún momento un poquito de estemple, pero desde luego al toro lo cuajó. Lo cuajó. Y a mí me han dicho... A mí, ya te digo, a mí me gustó Borja. A mí todos los que me lo han comentado están de acuerdo en que si lo mata le corta 2 orejas. Claro. Y Castella igual. Castella, con su forma de torear, el cuarto toro fue también un buen toro. No tuvo la calidad... ¿Del tercero? Del tercero, que hacía el avión de una forma extraordinaria. No tuvo esa calidad. Me vestía más recto. Pero hizo el toreo que hace Castella, un toreo muy quieto, un toreo muy valiente, un toreo muy dispuesto, se lo pasó por aquí y por allá 27 veces, y si lo hubiera matado le hubiera cortado también una oreja. Hizo el toreo de Castella, que hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta tanto. Y Manzanares estuvo primero con ese traje tan romano tan absurdo, que yo no sé tan feo, de dónde lo ha sacado. Ese que es como gris teja con los... O pantalón de vaquero con... Ese que es gris teja con los bordados como en naranja. O en cobre, y además una cosa sí, horrible. Que lo sacó en Sevilla, que es muy feo. Lo sacó en Sevilla y lo sacó en Madrid. Y personalmente no me resulta nada atractivo. Pues con Manzanares me pasa muchas veces que intentó y dio 2 o 3 muletazos buenos, pero son muletazos sueltos. Como tiene empaque, pues es capaz de dar. Dio una buena estocada y se acabó Manzanares. A mí se acabó Manzanares. A mí lo que me han dicho de la corrida es que fue una gran corrida, que el único que estuvo a la altura fue Borja Jiménez y que se fueron muchos toros sin torear. Yo creo que sí, no. Yo creo que Castella estuvo bien con su cuarto toro. Bueno, Castella estuvo bien.
insisto, en la forma de torear de Castella. O sea, tú no puedes pedir que Castella torea como Morante, porque no, por eso tiene otra forma de torear. Y en el toreo que él hace, creo que estuvo bien, estuvo a la altura del toro. El viernes vamos a pasarla por delante porque no pasó nada. Una corrida del Conde de Mayalde que me embistió. La más floja y la más descastada de todo. Y que torearon el Fandi, Ismael Martín, que confirmó la alternativa, y Samuel Navalón. A mí esa la pasamos. Del Fandi la paso, y nada más por la disposición de los dos nuevos. De los dos nuevos que tuvieron muchas ganas, y que Samuel pues es un torero que quiere arrear, pero tuvo la desgracia de tener una corrida que no eran ni toros ni nada. Sábado, un clásico de los San Isidros de los últimos 25 años, Adolfo Martín. Me han comentado que la corrida estaba muy desigualmente presentada, con toros de 600 kilos y luego con toros muy chicos, y que la corrida se salvó por los dos últimos toros, porque el resto de la corrida fue muy decepcionante. La corrida fue desigual, es verdad que fue desigual, y es verdad que no estuvo bien presentada, no fue nada homogénea, es verdad que toda fue cinqueña, no sé si todos, creo que sí. Y salieron dos toros, especialmente el último, durísimo. ¿Y cómo estuvo Escribano con él? Pues yo le vi mejor que lo vi a la plaza, porque el toro de verdad no tenía un pase. Y Robleño con uno que sí que pareció noble, al menos. El Robleño, ¿no?, tuvo el mejor lote, porque siendo nobles... Vamos a ver, fue una tarde también emotiva, era la despedida de Robleño. Que al final no es la despedida, va a torear en otoño. Pues me parece. Se le tomó como si fuera la despedida, se le sacó a saludar en sus toros, o sea, y bueno, todos sabemos cómo es Robleño, o sea que no me acabó de convencer el toreo que hizo Robleño, pero yo entiendo que es un profesional con muchos años de experiencia y que sabe cómo tratar este tipo de corridas, ¿no? Más acompañamiento que... Y después hizo una cosa que mando en la embestida, ¿no? Por las imágenes que he visto. Hizo una cosa que no suele hacer, que es matar bien a un toro. Cosa que cuando no hace una faena importante, pues mata a un toro de forma importante. Y Ferrera tuvo el lote más tonto, más insípido. Pero uno se echó incluso, ¿no? Pero era una cosa absurda, o sea, un lote que no tenía sentido, no tenía nada, un lote vacío. Sí, sí. Y estuvo decoroso con su primero y nada pudo hacer con el otro. O sea, pasó un poco, digamos, en puntillas, en tanto en cuanto que no hubo ganado. Ninguna extravagancia para llamar la atención. Su capote maravilloso y, por supuesto, brindó el primer toro a Robleño y claro, como le gusta mucho hacerse notar, pues se lo sacó al centro del ruedo en vez de brindar. Claro. Pues es Ferrera, o sea, tú, si no hiciera esas cosas no sería Ferrera, sería un torero más normal, pero es Ferrera. Bueno, y nada, y llegó la corrida de la beneficencia, y por exigencias profesionales no la vi. Pero es que te voy a decir una cosa, no he visto ninguna imagen. O sea, me dio muchísima pena no estar presente y la verdad es que no he querido ver las imágenes. Supongo que las veré dentro de 15 o 20 días, cuando se me pase el cabreo, el disgusto, pero no he querido ver nada. Y entonces, pues, las noticias que tengo es por lo que inevitablemente alguien me cuenta. Claro. Porque, claro, siempre hay alguien que te lo quiere contar. Y eso que también, yo lo mismo, que no quiero que me lo cuentes. Digo, que no quiero que me lo cuentes. No, pues a pesar de que no me quiero enterar, siempre hay un alma caritativa que te cuenta hasta los detalles, ¿no? Pues te lo voy a contar. Y yo estaba esperando... Exacto, yo estaba esperando a que tú me lo contases, porque de ti sí que me fío. Y una vez que me lo has contado tú, pues a ver si tengo valor para ver las imágenes. Bueno, pues... pero eso, me han venido muchas cosas desde muchos sitios. Y diversas, supongo. Y muy diversas. Y muy diversas y alguna de ellas muy llamativa, a la que doy poco crédito. Bueno. Pero que de verdad, yo digo, hasta que no me lo cuente Víctor, no quiero saber nada. ¿Sabes? Mira, hasta el punto
de que ayer antes de empezar la corrida en Big Sachs hubo unas imágenes y me di la vuelta y no las vi. O sea, antes de empezar pusieron allí, digo, prefiero no nada, hasta que, digo, ya me lo contará Víctor, y cuando ya esté más tranquilo lo veo. Me dio muchísima pena porque, lo digo con toda sinceridad, si sale por la puerta grande cualquier otro torero que hay en el escalafón, me da igual verlo que no verlo. Pero lo de Morante me ha llenado de tristeza porque es mi torero. O sea, me ha llenado de alegría por él, pero de tristeza por no haber estado. Porque sí, es mi torero. Pero vamos, es que es mi torero de siempre. Le he defendido a viento y marea durante años, hasta cuando estaba peor y no lo veía claro. Siempre he estado como de su parte en las duras y en las maduras, ¿no? Y además, también pasa otra cosa, y es que sabía que iba a pasar. Sabía que iba a pasar todos por el ambiente que generado y por la injusticia que se había cometido en la corrida anterior. Digo, le van a compensar de la injusticia. Bueno, entonces, pues eso, no he visto nada. Las cosas que me han contado son bastante contradictorias y entonces quiero tu versión. Bueno, pues lo primero que hay que decir, y eso creo que es propio de un buen aficionado, es que tú a un torero le tienes que juzgar en función siempre del toro. En la primera faena de Morante tuvo un buen toro de Garcigrande, un toro que no, perdón, era de Juan Pedro. Pero, no, digo en la primera corrida. Esa sí que la vi, la primera. Tuvo un toro de Garcigrande que hizo una gran faena, pero es un toro, por ejemplo, se le podía torear con el capote porque el toro se quedó hirido, seguramente las verónicas más estratosféricas que hayamos visto en nuestra historia. Por comparar con este toro, según le echaba el capote, el toro se salía suelto. Era un zambombo de 603 kilos. Estás hablando del primero de la tarde. Del primero de la tarde. Vamos a... Sí, el primero contra el primero. El primero de Garcigrande contra el primero de Juan Pedro. Un poco para ver las diferencias del toro, y entonces vemos las diferencias de la faena. O sea, tú no puedes decir, es que estuvo mejor o estuvo peor. Cuidado, es que eran toros diferentes. Entonces, si son toros diferentes, las faenas son diferentes. El de Garcigrande tú le puedes torear con el capote, como el toro, pero si tú le tiras el capote y el toro se te va a la conchichina, pues no puedes ligar. Entonces, a pesar de todo, ya cuando el toro se fue más parado, le dio 2 verónicas inmensas. Pero fueron 2 verónicas inmensas, no fueron las 7 verónicas sensacionales de la primera tarde. No el racimo. Claro, no el racimo. Fueron 2 verónicas inmensas. El toro se comportó bien en el caballo, no fue manso. Como siempre pasa con esos toros tan voluminosos, nunca pueden hacer el avión, y difícilmente giran con facilidad. Al contrario de la de Garcigrande, que estaba mucho mejor hecho y que sí tenía esas flexibilidad. Por lo tanto, la falta de flexibilidad del toro era evidente. Eso no quita que no empujara algo y que tuviera nobleza. La faena tuvo momentos que hubo 14 o 15 carteles de toros inmensos, pero le faltó esa maravillosa continuidad que tuvo la primera, porque el toro no se prestaba. Entonces, dentro de las cualidades que tenía el toro, estuvo inmenso. Sí, le hizo todo lo que se le podía hacer. Todo lo que se le podía hacer, y ningún torero puede torear mejor a ese toro de lo que lo toreó él. Además, como él torea, porque hay que explicar muchas veces. Es importante, cuando tú ves un toro, todos los toreros le ponen las puntas sobre los pitones. Él nunca pone las puntas sobre los pitones, siempre los pone entre 90 y 45 grados, como Manolete. Cuando tú pones las puntas entre 45 y 50 grados, para citar al toro, no le puedes citar como los toreros aquí, para luego descarrilar al toro. ¿Qué es lo que descarrilan? Hay que citar aquí. Hay que citar aquí. Claro. Con el pecho, con el medio pecho. Y cuando tú citas con el medio pecho, tú no descarrilas al toro, sino desde el primer muletazo hay reunión y le llevas toreado. Ese es un punto fundamental. Los demás toreros citan aquí, se lo sacan fuera para luego metérselo, y el buen muletazo puede ser el tercero. Con Morante es bueno desde el primero. Y si el toro tiene 2 muletazos, se los da. Los demás son incapaces de darlos. O sea, eso es importante. Fíjate, es más, voy a recordar ahora mismo una cosa que dice Domingo Ortega en El arte del toreo. O sea, que dice, ¿cómo se llamaba el director de ABC? Luis Gómez. Sí, dice Luis Gómez en El arte del toreo.
Pero hay una cosa. Pero lo pone en labios de Domingo Ortega. Claro, está escrito y firmado por Domingo Ortega. Pero bueno, se sabe que se lo escribió el director de ABC. Que mucha afición de Madrid, y sobre todo la más conspicua y la más dura, siempre tienen como referente algo que habla de la cargazón de Domingo Ortega. Y dice una cosa Domingo Ortega. Fíjate, dice Domingo Ortega: para cargar la suerte hay que echar el pie para adelante. Entonces sigo yo con el argumento. Si tú echas el pie para adelante y toreas de frente, no cargas la suerte. El toro se va al Albacete. Se va al Albacete. Al revés. Ahora bien, si tú estás de perfil y tú lo citas y cargas ligeramente, echas el pie para adelante, el toro no se va para el Albacete, sino de alguna forma profundizas el toreo, como dice él. Él, cuando habla de cargar la suerte, habla siempre con el toreo con los pies en 45 o 90 grados. Con todos los respetos, sin ganas de faltar a nadie. Bueno. Pero es que Domingo Ortega era un torero muy poderoso. No, y bueno, quizá en eso el mejor, pero en ajuste. Yo no estoy hablando de ajuste. Es que no sé, vamos a ver, es que lo que hace Morante está por encima. Ya. Y fíjate quién ha sido Domingo Ortega. Lo de Morante es tal ajuste. No, pero yo no estoy hablando de tal ajuste, tal ligazón, en una baldosa. Yo lo que estoy hablando es otra cosa. Yo estoy hablando lo que dicen de cargar la suerte. Es el mejor que hemos siempre visto. Quien carga la suerte, como dice Domingo Ortega, que hay que cargarla, o dice quien carga la suerte, como dice Luis Gómez o Domingo Ortega, manda el toro al Albacete. No, porque él dice, él no está hablando eso. Él no habla con las puntas hacia adelante. Él, como es un antimanoletista, y Manolete siempre toreaba de perfil, él dice, no, tiene que adelantar la suerte, que no tiene que adelantar el pie. Siempre hablando del toreo que fuera de perfil, no el toreo de frente, porque entonces el toreo de frente nada más existía el de Pepe Luis Vázquez. Manolete de perfil tenía un ajuste que no tenía ninguno. Pero si no estoy hablando de ajuste, estoy hablando del concepto ese. Pero vamos a lo bollar, que nos estamos yendo como siempre ¿sabes? Mira, vamos a poner aquí una bombilla roja y cada vez que salga el tema de cargar la suerte, que suenen las alarmas, porque nos metemos siempre en un debate bizantino que dura 1000 horas. La faena del primero. Me estabas diciendo, te lo recuerdo, un toro muy grande, un toro que por el volumen le costaba girar, era poco elástico, le costaba girar, y Morante le da 15 carteles de perfectos. 15 carteles. Pero que no había más. Que no había más y no tenía la maravillosa continuidad que tuvo en una baldosa, aunque también se hizo en muy poco terreno, hay que decirlo, tampoco se fue por tal, también se hizo en muy poquito terreno de la primera, del toro de García. Y esta de la estocada es buena. Y la estocada no es buena, es perfecta. Perfecta, vamos a ver, aquí vamos a hablar de dos cosas de perfección. A lo mejor no es tan perfecta a la hora de tirarse, que también es buena, pero es perfecta como entra, cómo se introduce a 45 grados y le corta, le secciona la vena cava caudal o la arteria cava caudal. El toro cayó en 3 segundos. Y le corta una. Y le corta una competición de la segunda. ¿Era de 2? Yo se la pedí, pero yo soy morantista, entonces, como soy morantista, se la pedí. Objetivamente. Pues es mejor que las otras dos que se han dado a la feria. Es más verdadera que otras faenas que se han dado. Otra faena que nada más hay una. La de pero Talavante. Que es la de Talavante. Mucho mejor que la de Talavante. Para mí, hubieran sido 2 orejas mucho más verdaderas que las. Mucho mejor que la de Talavante, pero de menos calado, impacto que la propia de Morante de García. Que la propia de Morante. Impacto, cuidado. Cuando hablamos de impacto, hay que hablar en función del toro que tiene. Siempre en función del toro que tiene, porque si no hablamos en función del toro... Cuarto toro. Pues un toro, toda la corrida fue cinqueña. Un toro no muy bien presentado. Feo de cabeza, pobre de cabeza. Una mierda de toro, vamos, o sea... Tú lo ves y dices, esto es una mierda de toro. Tanto es una mierda de toro... La gente lo protestó, supongo. Por supuesto, la gente lo protestó y además con fuerza. Y Morante quiso tirar al toro. O por lo menos no hizo nada para que el toro estuviera en la plaza. El banderillero, otros banderilleros estuvieron siempre dándole por abajo. Morante no levantó el capote ni una sola vez.
Todo por abajo. Todo siempre por abajo, todo intentando que el toro se cayera, y el toro no se cayó. Entonces, y le pegaron dos varas entonces, en condiciones. El toro no se cayó y entonces se quedó. Entonces se quedó. Y todos pensábamos lo que pensábamos siempre. Pues ya está, ya hemos visto todo lo que hay que hacer porque no hay toro. Y cuando no hay toro, pues no se puede torear. Pero ahí está aquí lo milagroso, que no había toro y se toreó. Sí, la serie naturales de la que hablan, ¿no? La grandiosa serie de naturales con los 4 naturales más inmensos que tú te puedes imaginar, además de un molinete y un molinete invertido. En el primero también de un molinete maravilloso, ligado luego con uno de pecho, que fue una locura. O sea, ¿y la estocada? La estocada caída. La estocada caída. Pero esos 4 naturales son de los que te ponen los vellos de punta. Y hay una realidad. Todos queríamos, excepto algunos, que Morante saliera por la puerta grande. Yo también le pedí la oreja, ¿eh? O sea, yo, a pesar de la caída, le pedí la oreja porque soy morantista y porque quería que saliera por la puerta grande. Y como yo, 20.000 personas. Había 2.000 bueno, que pues no. Me has quitado un peso de encima. Me has quitado un peso de encima. Ha sido un... ¿Cómo es decir? ¿Cómo decir? No tengo la palabra en la boca. Ha sido una recompensa, ha sido una reconciliación. No de todo. Pero recompensa media. El primer toro, sí, si corta las dos orejas, está bien cortada. No ha sido ninguna de las de Sevilla. No. Ni han sido de Sevilla, enorme, ni la primera de Madrid. O sea, no ha sido ni el toro del Rabo de Sevilla, no, ni el toro de Juan Pedro Domecq de Sevilla, del día de Fucsia y Azabache, ni el toro de Hermanos García Jiménez de Verde Manzana Lloro en Sevilla, tampoco, ni la propia de Madrid de García Grande. No fueron, pero porque no tenía toro para ello. O sea, insisto, dar a ese mulo, no a ese mulo, fíjate, estaba la plaza diciendo lo que siempre dicen, miau, y empezó toreando, primero por unos preciosos ayudados por alto, acompañando como él acompaña, que de una forma maravillosa. Pues y después por la derecha, pues, sí. Bueno, pues muy ajustado, pero sin acabar de rematar. Ahora te voy a contar. Pero es que no había más toro. Ya. Y después, sin toro, ese toro que Morante quería que fuera al corral, que todo el mundo quería, y que se empezó con miaus. Cuando dio el primer natural, el ore fue tan grandioso que todos los miaus se quedaron en nada. Ahora te voy a... O sea, dio una vuelta a la tortilla, que eso siempre es muy importante. O sea, en realidad, lo que se quería era glorificar a Morante y compensarle de lo del otro día. Sí y no, porque también estuvo bien. Cosas, sí, pero... Oye, que ha habido orejas muchísimo más guarrindongas. Claro. Mucho más guarrindongas que esta. Evidentemente, ha habido orejas más guarras. Más guarra que la segunda de Morante, por supuesto la primera que era 1 oreja y media si quieres, o hasta 2, 1 oreja y media, pero la segunda, con orejas como esta, hemos visto 6. Sí, claro. O sea, y con estocadas caídas y con el pinchazo y estocada caída. Te voy a contar. Hombre, es decir, a pesar de que yo decía, no me contéis nada, venga a contarme, venga y todo el mundo, ¿sabes? Por supuesto, he oído elogios absolutamente exagerados, producto de la pasión del momento, porque la salida fue verdaderamente desbordada. Nunca en mi vida, aficionado... ¿Has visto algo parecido? Y llevo 50 años viendo Platorosec. Nunca he visto una salida tan inmensa como... No he visto nunca a 2.000 personas tirarse... Ahí las imágenes de la salida. Pero he oído... Y pocas veces he visto llevarle hasta Manuel Becerra a hombros y al grito de torero. He oído, pues eso, cosas muy ditirámbicas. He oído también, pues, gente de la línea más dura, que no, que eso, pues, fue, pues eso, un auténtico... pues un momento de euforia, pero que desde luego no era de puerta grande. Y luego la única que coincide exactamente contigo, y además prácticamente palabra por palabra, es mi mujer. Mi mujer me llamó. Y a pesar de que yo le dije, no me cuentes nada, me lo contó. Y me lo contó más o menos en los mismos términos que tú. Por lo tanto, os doy todo el crédito. Os doy todo el crédito. O sea, me lo acabáis de pintar perfectamente.
y ahora, ahora sabiendo lo que ha sido, es cuando lo voy a ver. Sí. No, es porque merece la pena. Y pero cuando veas tú esos 4 naturales, sí, pero yo la impresión es algo maravilloso. Yo la impresión que tengo es que estamos en el mismo momento en el que estuvo Belmonte en 1934, que aquí cortó 2 rabos, en fin. Sí, pero no tenía los enemigos que tiene Morante. Que Morante tiene... Sí, ya no tiene enemigos. Era lo que iba a decir. Tiene enemigos en el 7, tiene enemigos. O sea, por cierto, son los varios del 7 los que me han dicho que no, ¿eh? Claro, pues en el 7 tiene enemigos. Enemigos como diciendo que no sabe torear con el capote, vamos, y cosas por el estilo. Sí, pero escucha. Pero vamos a ver. Estamos en el mismo momento de glorificación de Belmonte en el 34 y 35. Antonio Ordóñez cuando reaparece en Madrid en el 65, que están ahí las imágenes del toro comilón de Pablo Romero, que siempre nos contaron que fue una maravilla. A mí no me gustó la faena. Y es una porquería la faena. No me gustó la faena. Es decir, claro, pero tú ves las faenas de Morante y con la mano izquierda no le pega a ninguno y le corta las 2 orejas. Y estamos en la misma glorificación de José Tomás. Sí. Yo creo que Morante tiene otro torero que no tienen los demás. Vamos a ver, pero déjame terminar el razonamiento. Es decir, llega un momento en que hay tal clima de apasionamiento que todo el mundo se sube al carro de un modo absolutamente irracional. Lo hemos visto en el año 2008 en Madrid con José Tomás. El día de las 4 orejas... Nadie fue capaz de discutir que las 2 del primer toro a otro con ese metisaca bajonazo tal y cual no le dan ni una. Bueno. Y en la repetición, con las 3 orejas aquellas, a otro, lo que se hubiera dicho de otro no es que se ha jugado la vida como un héroe, hay que ver lo torpe que ha estado. Pues estoy viendo ese camino, es decir, cuando todo el mundo se apunta al equipo vencedor, se apunta al Real Madrid porque todos los años gana la Copa de Europa. Es decir, ahora todo el mundo es de Morante. Y hace 2 años no. Hace 2 años no todo el mundo era de Morante. A mí me da igual de lo que sean cada uno. No, pero que estoy viendo. Pero yo sigo siendo Morante porque sigue toreando como no torea nadie. Porque sigue dando el medio pecho aquí. Porque se sigue pasando por la faja de toros. Porque torea con cintura y muñeca y no con el brazo. Pero yo lo que estoy diciendo, se están apuntando al carro los que nunca lo fueron. Pues yo espero que se apunten al carro porque aprendan. No, es una moda. Los que nunca lo fueron. Y además te dicen, que es lo más cojonudo, dice, no, si ya te lo decía yo. Digo, ¿tú qué me decías? No, que era el mejor. No, tú lo que decías es que para verle torear un toro hay que subirse en su coche de cuadrillas y verle en todas las tardes y que si tal y que si cual y que el segundo no los quiere ver. Es decir, estoy viendo morantistas conversos últimamente que me quedo alucinado. Y en gente verdaderamente variopinta. Yo me alegro mucho que haya mucho converso, ¿sabes? Porque las religiones, la conversión hay que... Han cumplido la penitencia y la religión. Cuando tú demuestras... Hablando... La cofana de Madrid, la de Jerez, la de Ávila... Hablando de conversos y no conversos. No eran los mismos, los camisas viejas, que estuvieron en el León, en el Alto del León, que estuvieron en el Ebro, que estuvieron en Teruel, que estuvieron en la División Azul en el Volhov y en Krasnivor. No eran esos falangistas iguales que todos los que se apuntaron después para trabajar en los sindicatos. No es lo mismo. Sí. Entonces, hay que distinguir a los morantistas de primera hora que los advenedizos. Yo distingo, pero todo lo que sea sumar... No digas sumar, que es un partido, que es una basura. Bueno, todo que... Aquí, o sea, no sumamos nada ni podemos hacer ninguna cosa. Ni sumamos ni podemos. Vale, de acuerdo. Todo lo que sea aumentar el grado de fervor de la fiesta. Pero y el grado de fervor... Mira, a mí, yo cuando veo esa salida por la Puerta Grande, que es la más grandiosa... que yo he visto en mi vida. Una referencia malévola. ¿Tú te acuerdas todo lo que se decía de José Tomás, que era el mejor de la historia y todo eso? Ahora se está diciendo de Morante. Sí. Lo bueno es que ahora es verdad. Es que ahora es verdad. Ahora es verdad. O sea, es que todas las tonterías que se dijeron, a mí también me ha gustado mucho José Tomás. Sí, yo sé que a ti... No, pero se dijeron unas exageraciones. Unas exageraciones y esas faenas llenas de enganchones y con las 2 orejas en la mano y nadie había visto un enganchón. Todas las exageraciones que se dijeron de José Tomás ahora se están diciendo de Morante, con la diferencia de que ahora
es verdad. Es que es verdad. Con la diferencia de que ahora es verdad. Yo lo único que pretendo es que todos estos chavales que hay que son buenos aficionados, pero que son muy jóvenes y entonces tienen que aprender muchas cosas, porque llevan 2, 3 años o 4 años en los toros y los toros es muy difícil, que vean, que entiendan que una cosa es descarrilar un toro y otra cosa es encarrilarlo. Que descarrilar es muy fácil, lo hacen todos los toreros. Unos los descarrilan así y otros se descarrilan con la muleta por atrás y todas esas cosas. Pero que encarrilar un toro desde el primer muletazo, dándole el medio pecho, y traer aquí el toro sin sacar el brazo para afuera, sin sacar para pasárselo por la faja, que es lo que hace Morante, pasárselo por la faja, eso es muy difícil y hay que tener mucho valor y ser muy valiente para hacer eso. Yo digo aquello que decía Rafael el Gallo, que claro, es decir, pero estoy haciendo una ucronía, pero yo creo que el Gallo estaría como loco con Morante. Estoy seguro. Pero como loco, sería su torero. Quizá incluso más que Joselito. ¿Sabes? Pues bueno, decía el Gallo que decía el Gallo que lo bien toreado es lo bien arrematado. Lo bien hecho es lo bien toreado y bien arrematado. Es que es perfecto. Es decir, cuando hay enganchones... Eso cuando decían, es que el toreo... No, lo bien hecho... El toreo, cuando hablan del toreo clásico, y pues ¿qué es el toreo clásico? Dice, el toreo clásico es lo bien hecho, bien ejecutado y bien rematado. Es decir, cuando hay enganchones no hay toreo, porque el toro consigue su objetivo, toca la muleta. Cuando entre pase y pase el torero se tiene que cambiar de sitio y tiene que componer la colocación, no hay toreo. ¿Por qué ha compuesto? Porque está mal colocado y no puede dar el siguiente. Pero cuando hay limpieza y el torero no necesita cambiar de posición, ahí hay toreo. Y eso, quien mejor lo hace es Morante, porque además Morante ha derribado un mito. Otra vez volviendo a José Tomás. Yo cuando me quejaba ante los José Tomasistas de los enganchones de José Tomás, el argumento que me daban era, sí, es que esos enganchones son inevitables por lo que se ajusta. Morante se ajusta y no hay enganchones. Es verdad, no hay enganchones. Pero también porque hay una cosa que es real. Y eso que se ajusta, Cuando tú te ajustas mucho, es mucho más difícil rematar el muletazo. Claro. Si no te ajustas, es mucho más fácil rematarlo. Pero si te ajustas como se ajusta Morante, rematar un muletazo limpio es dificilísimo. Es dificilísimo. Pues, y eso es lo grandioso también de este torero, como tantas cosas tiene grandiosas. Es que Morante ha conseguido una cosa, y es cierto que los del ajuste tendían al enganchón. Claro, porque si tú te ajustas... Los del ajuste tendían al enganchón y a la destemplanza. Y al revés, los pulcros, los limpios, son los que toreaban... Los despacios, toreaban despegadito. Muy despegadito. Desde, te los digo, si quieres, en estos últimos tiempos. Claro. Manzanares padre, Espartaco... Manzanares hijo. Enrique Ponce, Damaso González. Es decir, los pulcros tendían a un poco despegado para hacer más fácil la limpieza. José Tomás se ajusta a los toros como nadie y encima no le tocan la muleta. Morante. O sea, ya se me va la cabeza. José Tomás también, no, José Tomás no. José Tomás había muchos enganchones. Pero se lo ajusta mucho. Pero que Morante se ajusta a los toros como nadie y encima... Tiene muy pocos enganchones. Y encima limpio. Es un prodigio el tío. Y otra cosa. Se ajusta a los toros como los que mejor se los han ajustado y los lleva despacio como los que mejor los han llevado despacio, que ha conseguido combinar esas dos cosas a la perfección cuando nadie lo había conseguido, pero encima en una baldosa. Nadie pierde menos pasos que Morante. Y además con una virtud. Es tremendo, pero todo lo hace en una baldosa. Pero con otra virtud más, porque ahora mismo existe muchos toreros que hilvanan el toreo, o sea, que no hacen... tú sabes que un muletazo tiene un quite, en broque y remata. Él siempre lo remata. Siempre remata el muletazo. Y necesita, como se lo deja muy aquí, necesita muy poco movimiento, una economía brutal para ligar el siguiente muletazo. Pero siempre rematando el muletazo, que es importante. Ahora vamos con ese tema, que también es muy importante. Liga en una baldosa, soltando la embestida y volviendo a enganchar. Claro, que eso es lo grandioso del toreo. Porque otros que ligan en una baldosa lo que hacen es la noria. Claro, lo que llama la noria, que es en realidad hilvanar el toreo y no tener remate. No rematar el no soltar la embestida ni volverla a recoger. Claro. Simplemente dejar la muleta en la cara y girar
digamos, en una especie de noria o tío vivo. Es que encima el tío, en un palmo de terreno, suelta y engancha. Eso es increíble, leche. Es increíble. O sea, tiene un valor. Y eso hay que ser muy valiente para hacerlo. Tiene un valor fuera de lo común. O sea, tiene un valor fuera de lo común. Ha conseguido una perfección técnica primorosa y encima con un arte, una estética y un talento que no se pueden aguantar. Es lo más maravilloso, o sea, vamos a ver, es el torero compendial de la historia del torero. Sí, lo llevo diciendo las emociones veces, que tú sientes, el compendio de lo mejor las que ha habido en la historia. Las emociones que tú sientes cuando torea Morante no las siento yo. En esta feria nada más la he sentido un poquito con Fortes. Nada más. Sí. Es el único que sentí esas emociones. Los demás pero no me han emocionado como me ha emocionado Morante. Es que está en otra dimensión. Es decir, hablamos de Morante y luego hablamos pues de todo, que hay muy buenos toreros. Por cierto, en esa misma corrida hay que decir que Fernando Adrián dio los mejores lances con el capote que he visto en mi vida. Que le he visto en mi vida a él. Ha mejorado mucho con el capote. Y luego tuvo un toro majete. Y luego tuvo un gran toro. Tuvo el mejor toro. Tuvo el mejor toro de la corrida y estuvo, pues, cortó una oreja. Es que no voy a decir más. Cortó una oreja. A mí me hubiera gustado que hubiera tenido en esta feria, en los 4 toros que ha tenido Morante, un toro bueno. Bueno, fue bueno el primero, pero un toro de estos que remiten y hacen el avión como... A ti lo que te hubiera gustado, mira, el primero de García Grande fue bueno, pero a ti lo que te hubiera gustado es verle con uno de esos de Victoriano del Río. Claro, esos dos de Victoriano del Río. Los que visten de Victoriano con el rabo levantado. Con el rabo levantado y haciendo el avión. Y me hubiera encantado. Y porque a eso les puede dar 8 muletazos. Todos estamos esperando. Y yo estoy esperando un toro, ¿no? Ese encuentro que... Ahora, te digo una cosa. O el toro del premio Borja también me hubiera valido, Pero tú piensa en una cosa. Morante está haciendo una temporada extraordinaria sin suerte con los toros. Vamos a ver, ayer Morante cortó la segunda oreja después de un bajonazo a un toro que no tenía ni un puñetero pase bueno. Sin suerte. Mira, sí, un puñetero pase. Y le dio a los 4 naturales más sensacionales de toda la feria. Te digo una cosa, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? O sea, como a Morante le salga uno de esos. Otra cosa también. Yo le animo a Morante. Antes de decirte eso, también pasa otra cosa. Y es que todo ese toreo que hemos descrito es tan verdaderamente rotundo que deja a los toros en el chasis en 15 pasos. Sí, por eso no pueden ser largas las faenas de Morante. Pero sí que es verdad que a ver si le sale uno de esos con mucha duración y con mucha repetición, un victoriano de esos que puede ser la leche. Ahora, para hacer un toreo que le hace de cintura y muñecas, eso sí, y no de brazo. Como le salga uno de esos y despliegue su talento, puede ser al acabose. Por eso nos podemos tirar por los puentes. Yo lo único que le pido a Morante que siga intentándolo, a ver si le sale ese toro para cortar el rabo. Exacto. Para cortar el rabo en Madrid. Porque lo puede cortar. Vamos a ver, va a seguir. Y te digo yo por qué tiene que seguir para cortar ese rabo en Madrid. Porque él lo que quiere es una faena verdaderamente histórica en Madrid. Y él lo sabe, que ha hecho 3 grandes faenas. Pero tiene una histórica. Pero no ha sido ninguna histórica. Y entonces son 3 grandes faenas las 3. Es el único que puede cortar un rabo y va a seguir hasta cortarlo. Claro, porque si la faena del toro de García Grande le pete la estocada que le pegó al primero, pues se hubiera cortado sus orejas. Pero aún así, el toro, siendo un gran toro, no era ese toro que nosotros pedimos, que estamos diciendo, aún así. Y que en Madrid todavía no se han visto 4 o 5 faenas que sí que se han visto en Sevilla. Claro. De duración, de extensión, de rotundidad. Y de ese toro que embiste, que quiera coger la muleta, no quitártela. La que más se acerca es la de García Grande. La que más se acerca, sin duda. Pero desde luego está por debajo de las que he dicho, de la del Juan Pedro de Sevilla, del Fucsia y Azabache, de la del García Grande de Verde Manzana y Oro, de la del Toro del Rabo y la de otro que también es una faena muy interesante, que fue un toro mancho de García Grande metido en una corrida de Torrestrella. El día que tomó la alternativa Manuel Pereira, que iba muy feo vestido Morante, con un verde y azabache horroroso y con una camisa verde también. ¿Tú te acuerdas de ese día? La camisa verde no se te puede olvidar, es el único torero que he visto con una camisa verde. Ese día nos subieron las dioptrías con aquella tal. Bueno, pero ¿te acuerdas de ese toro? Sí, pero no recuerdo la grandiosa faena como tú la... Fue una faena muy buena también. Entonces, yo creo que Morante no se esa puede faena retirar. Siendo buena y siendo... Pero yo creo que es mejor la faena que hizo el García Grande. Morante no se puede retirar sin cortar hasta un rabo que no corte un rabo en Madrid. Que yo creo que no puede hacer. Pero de verdad.
Sí. No por un coro de exaltados que ahora se ha puesto de moda. Pero, no, de verdad. Pero si es que Morante cuando torea de verdad. O sea, insisto, si las exageraciones que pueden haber con Morante es porque no tenía toro, inventó una faena a un toro que no lo tenía. A un toro que lo quería él derribar. Un toro que todo el público estaba gritando miau, miau. Y ese miau, solamente los excelsos convierten ese miau de 500 en olés de 20.000. Cambiando de tema. ¿Qué tal le fue a Borja? En esa corrida. Sí. Ni tuvo suerte con los toros, estuvo muy gris. Muy gris. Vamos, tampoco voy a decir más. Tal era el entusiasmo que si Fernando, Adrián y Borja se marchan por el callejón... En el cuarto toro se había acabado la corrida. Nadie se acuerda de que... Y en el primero, pues no fue un buen toro, o sea, estuvo gris. Bueno, pues yo he estado... Vamos a hablar de Francia. Dans la douce France. Está en Francia. Bueno, y he estado viendo festejos en dos plazas que son antagónicas en todo. Nimes torerista, ¿no? Nimes, que es la más torerista, y Fezensac, que es la más torista, ¿no? Bueno, en Nimes vi una novia sin caballos por la mañana, de la que no voy a hacer comentario por no hacer esto muy largo, y luego vi la corrida de la alternativa de Marco Pérez. Y luego ya al día siguiente me fui a Bifezensac y de Bifezensac he visto todo. En sesión intensa, porque sabes que es muy francés, festejo por la mañana y por la tarde. Generalmente una novillada por la mañana y por la tarde una corrida de toros, ¿no? Con respecto a Nimes, pues bueno, yo animo a todos nuestros amigos a que vayan a Nimes. Hombre, el Coliseo es una cosa maravillosa. O sea, los toros en Nimes son muy terciaditos, por no decir impresentables. El ambiente es amable en exceso, por no decir verdaderamente dispendioso, pero el edificio... Ay, amigo, hay que pisarlo. Nimes tiene un montón de maravillas romanas, porque tiene también la Maison Carré, que es un templo romano que está perfecto, no ha perdido ni una piedra, es digno de verse, ¿no? Roma es, digamos que es la base de nuestra civilización. Y el edificio grande, hecho por los romanos, mejor conservado de todo el mundo, es el anfiteatro romano de Nimes. Entonces hay que ir, porque es una maravilla, y que encima en un lugar así se den corridas de toros, es una pasada. Y además está muy cerca de otro que también es una belleza, que es el de Arles. El de Arles es más pequeñito y además tiene tres incorporaciones medievales, que son 3 torres que las hizo Carlos Martel en la Edad Media. Carlos Martel, un héroe de la cristiandad al que debemos venerar porque paró a los musulmanes en Poitiers. Si no, toda Europa sería musulmana. Entonces, fíjate, los esfuerzos denodados de Carlos Martel, de Don Pelayo, de Alfonso VIII. Y ahora se nos está llenando Europa. En fin. Vuelvo al comentario taurino. Pues eso, son 2 anfiteatros. El de Arles es más pequeñito, pero tiene también el atractivo de las torres, y el de Nimes es mucho más grande y está muy bien conservado. Entonces, sentarte allí es lo que dijo Napoleón en Egipto, ¿no? Cuando vio las pirámides, 2000 años nos contemplan. Pues es magnífico, ¿no? Un anfiteatro inaugurado en el año 27 a.C., en época del emperador Augusto, y que sobre todo se hacían naumaquias. En Nimes se hacían batallas navales. Y total, que se haya reconvertido en plaza de toros, pues vayan, porque sales de allí. Que lo que menos importa es lo que hay. Es la corrida, ¿sabes? Bueno, ¿viste la alternativa de Marco Pérez? Y vi la alternativa de Marco Pérez. Bueno, pues una corrida muy chica de García Grande, por no decir impresentable. Que también en eso hay que hacer una reflexión. Yo vi Nimes en los años... ¿Tú te acuerdas cuando Nimes se puso de moda? Hombre, yo... A raíz de... Los 7 toros de José Tomás... que no, pero mucho antes. Y mucho antes... Nimes se pone de moda cuando en el año 84 a Paco Ojeda
le dan 60 millones de pesetas, que entonces era para matar 6 toros. Y luego, a los 2 años, en el 87, toman la alternativa Litri, camino de sus padres. Y tal, y en ese momento Nimes de repente se convierte en la tercera plaza del toreo. Y entonces, la primera vez que yo voy a Nimes es en el año 90, porque en ese momento había una generación de novilleros estupenda, que era la de Finito, Jesulín. Entonces, en febrero cubrieron el anfiteatro e hicieron una feria de novilladas, que todas las torearon Jesulín y Finito en la compañía de otro, un día Chamaco, Sánchez Mejías, Martín Pareja. Hicieron 5 novilladas en 3 días, cubrieron el anfiteatro y fui a verlo yo. Y era aquello un ambientazo. Y en esos años fui varias veces. Y los toros estaban en ese momento mejor presentados. No te voy a decir que fuese una corrida de Bilbao, pero una cosa bien. Sí, decorosa. Una cosa bien. Y tal. Entonces, cuando ves las cosas que echan ahora, pero es que también ha habido esa degradación en las plazas toristas, porque antes iban muchísimas corridas a las plazas toristas de Miura, de Victorino, vamos a decir de las ganaderías toristas de más caché. Clásicas. Y ahora las llevan de ganaderías más baratas. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Pues ya ha llegado a la conclusión, el euro. Mientras existió el franco, que era una moneda muy fuerte en relación a la peseta, pues eso hacía que las plazas francesas tuvieran mucha potencia económica y pudieran comprar cosas muy buenas y pagar muy bien. Porque claro, el franco era muy potente y la peseta no. Pero desde que el franco desapareció y todos manejamos euros, se niveló todo. Entonces, para mantener el lujo en los carteles, ya pagando menos, pues hubo que bajar el toro, en el caso de Nimes, o en el caso de las plazas toristas, pues para mantener ese trapío, pues hubo que comprar ganaderías menos punteras, ¿no? O sea, el euro creo que les ha afectado, ¿no? Entonces la corrida era, vamos, los 2 primeros eran insignificantes. Y luego de juego, pues de todo hubo. O sea, dentro de un tono que a ti no te hubiera gustado, pues dentro de ese tono un tanto aguado por la poca fuerza y la poca raza, pues los hubo de nobleza quintesenciada, ¿no? Morante, pues Morante tuvo un lote que fue una auténtica porquería, pues uno primero sin raza ninguna, que se salía con la cara por arriba, y otro cuarto que mansió mucho, y estuvo sembrado el tío. Oye, pero sembrado sin esforzarse nada, ¿eh? O sea, está tan seguro y lo ve tan claro que sin el menor esfuerzo lo cuaja todo. Bueno, sabes que recibió un toro con el cambio de rodillas del señor Fernando el Gallo, ¿sabes? Eso fue la leche. Y luego, pues... Sí, ya lo hizo en Sevilla. Sí, 2 faenas... No, en Sevilla hizo... No, hace varios años creo que hizo también el cambio. Vamos, él dijo que lo acababa... o sea, ¿sí? Le preguntamos y dijo que lo acababa, que lo había visto en un grabado del señor Fernando el Gallo y lo ha hecho. Le salió perfecto y fue una maravilla. Y luego, pues, se salió muy torero, como es él, con pases de todas las marcas, e hizo 2 faenas preciosas a 2 toros que no valían nada. Solamente dejándoles la muleta en la cara para que no vieran más horizonte. Y luego, bueno, pues no cortó nada, pero es el que de verdad hizo el toro ese día, ¿no? Talavante, con un lote muy bondadoso y muy buenecito, pues cortó las orejas, más por la ligazón que por la templanza. Y luego, con respecto a Marco Pérez, el toro de la alternativa le duró un suspiro y el otro fue el mejor toro de la corrida. Sí, fue un toro orejas, muy noble y con mucha clase. Un toro muy bueno. Le cortó las orejas porque esta vez mató bien. Y sobre todo la faena fue de mucha entrega, de mucho querer, ¿eh? Pero claro, tiene que madurar como torero y... O sea, le cortó las orejas por la entrega, no por la cadencia del toreo, ni por el buen toreo, ¿no? O sea, claro. Es un toro que tiene que hacerse. Tiene que arrear, es que se pero tiene que hacerse. Es que pensar que con 17 años está hecho, pues no está hecho. Tiene que hacerse. Ha mejorado un tanto últimamente porque él metía mucho los riñones y tiene algunos defectos y se esforzaba mucho. Y ahora ya, digamos que tiene que torear más para él y menos para el público. Sí, antes toreaba mucho para el público también. Sí.
y ahora compone mejor la figura, echa la muleta más delante y los lleva más toreados. Pero con este estilo, por así decir, hubo una serie. Luego, sobre todo, fue mucho querer, pero le mató y le cortó 2 orejas. Y luego ya nos fuimos a Vic. A ti Vic te gustaría. Sí, a mí ese tipo de corridas, sabes que siempre me gustan. A ti Vic Fezensac, o sea, tendrías, tú Mira, sabes lo que es, tú tendrías un subidón, oye, que ponen a los toros 4 veces en el caballo. Claro que tendría. O sea, mira, a mí me se gusta. muere de gusto, ¿sabes? A mí me sacan de Madrid. Corridas de 24 puyazos. Pues iba a decir una ordinariez que no la voy a decir. O sea, tú estarías encantado. Claro. Mira, y además me preguntan por ti. No me digas. Sí, porque, claro, los aficionados franceses son muy cultos y se lo leen todo y se lo ven todo. Y me preguntan, Monsieur Victor. Sí. Me alegra. Sí. No, vamos a ver. Que a mí si vas a Vic un año de estos, te van a tratar muy bien. Pues espero poder ir, pero bueno, es complicado, pero espero poder ir. Mira, a mí, yo digo... Este año no. No, este año no, porque aquí había cosas muy interesantes. Pero un año que coincida con 3 corridas flojitas de San merece Isidro, la pena. Es que, o sea, a otro no se lo aconsejo. Pero a mí sí. A otro le digo, vete a otro sitio. Pero a ti, vete a Vic. Pero joder, si la suerte de Varas, además, lo que te gustaría es que cuando el picador va a picar... A mí me han dicho que un silencio, toro, ¿sabes? Y a un toro creo que, me oyen a mí, pero bueno, a un toro de Prieto la Cal creo que le dieron 40, bueno, de un lado a otro, una han cosa maravillosa. Han puesto a varios de una punta a otra. Sí, me han comentado algún... Tampoco el ruedo es muy grande, pero lo han puesto de una punta a otra. Pero sobre todo, se vive con una devoción. La suerte de Varas. La suerte de Varas, que bueno, eso a ti, vamos. No, y es que quedamos 4, ¿eh? Y te encantaría además las broncas a los picadores. Claro, es que hay que broncarles cada vez que están mal. Porque además los picadores van allá asustados, porque claro, aquí están muy cómodos. Cuando digo aquí están muy cómodos, incluyo a Madrid, a Pamplona, a Bilbao. Sí, Madrid. Están muy todos cómodos. Los picadores haciendo las pirulas y esas cosas. Se lo colocan ahí. Se lo colocan ahí, muy cerquita, ¿eh? Le hacen así, le tapan la salida, nadie dice nada, y venga, para casa. No, en Vic te lo colocan allí y encima le tienes que recibir de esa guisa un montón de veces. También me imagino que buenos caballos. Buenos caballos de Alain Bonijol y ahí se descubre a los picadores full, ¿eh? ¿Te gustaría? Sí, yo haré un esfuerzo. Haré un esfuerzo si puedo. Te voy a decir también lo peor de Vic. Bueno, es una cosa verdaderamente increíble. Es un pueblo de 2.500 habitantes. Un pueblo de 2.500 habitantes que tiene una plaza de 7.500 espectadores. Entonces ahí llegan una riada de aficionados de todas partes. Sí, es que yo tengo amigos y conocidos de Levante que van allí siempre, bueno, de Barcelona, los de Barcelona van vamos, siempre. Siempre fueron sobre todo franceses, pero ahora van. Había gente de Bilbao, Vitoria, Palencia, Pamplona, Albacete, Madrid. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es un pueblo muy pequeñín con una plaza muy grande, entonces no puede acoger a la cantidad de aficionados que van. Y el problema que tiene un poco es eso, ¿no? Que además porque hay un festejo por la mañana y otro por la tarde, y tendrían que tener eso mejor preparado. ¿Sabes por qué? Porque tienen muy pocas carpas, entonces hace un calor que no veas, no hay donde sentarse, no hay donde tomar una Coca-Cola. La gente, ¿sabes? Pues digamos que está muy masificado y eso lo tendrían que revisar. Yo qué sé. Eso hay que pensarlo de otra manera. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Para que la gente pueda estar a gusto. Ese es quizá el problema que tiene. Pero bueno, desde luego, háblanos de las corridas. Es admirable unos tíos. ¿Qué hacen esa feria? El Club Taurino de Vic, que es capaz de hacer una feria así. Y además, ellos saben lo que quieren y las presiones de los taurinos les dan igual, ¿no? Y entonces, ¿qué nos ofrecieron esta vez, este año? Bueno, pues empezó la cosa con una de Prieto de la Cal. El sábado muy bien de la corrida, ¿qué? Mira, cuando vi salir al primero, me acordé de ti, digo, vamos, si Víctor ve esto, se le caen las lágrimas. Era Berrendo en negro, el de Prieto de la Cal. Pero era un muro. Era un muro. ¿Tú has visto las calaveras que hay en los museos arqueológicos de los Uros? Que tienen, o sea, que los cuernos les nacen más arriba del testuz. Era un muro, tío. Qué bicho más raro, prehistórico, ¿sabes?
Te hubiera encantado. Luego los demás ya fueron jaboneros, más en lo que tú conoces de Prieto, y cumplieron en el caballo, pero que es muy propio del encaste, pero les faltó alegría en la Luego muleta. la muleta se quedan muy parados todos. Les faltó alegría. La torearon Joao Dalva, Portugués, Pepe Luis Cirujeda y Jesús de la Calzada, y no pasaron de la buena disposición. De la buena disposición. Y luego, eso sí, los mataron a disgustos. Con algún novillo, sositos, que duraron un poco, se pudo estar mejor, indudablemente, pero sobre todo los mataron muy mal. Y por la tarde hubo una de Saltillo, que levantó protestas porque hubo alguno muy chico, terciado, ¿no? muy terciado. Está claro que la corrida fuerte vino a Madrid, y fue impresionante a Madrid, ¿eh? Pero a ti la corrida te hubiera divertido, te hubiera interesado. Lo mejor le tocó a Sánchez Vara. Le tocó un primero muy asaltillado, terciadito, pero muy asaltillado, que vamos a ponerle el pero de que no humillaba mucho, pero fue muy bueno, muy fácil. Y el cuarto fue extraordinario, buenísimo. Por abajo también todo. Por abajo todo, bravo en el caballo. Además, aquí sí que se puede decir eso de bravo en el caballo, claro, porque te han dado la oportunidad de verle muchas veces al toro en el caballo, ¿eh? Bravo en el caballo y luego con una humillación, con una clase. El lote se lo llevó Sánchez Vara, que es muy buen profesional. Él generalmente cumple bien lució con lo que tiene que toro, hacer. Que hay que darle las gracias, lució al toro, pero quizá le falte pues esa gracia que Dios da, y esa cadencia, ¿no? De todas maneras, algo hubiera cortado si la espada no cae baja, ¿no? Pero vamos, tuvo un lote buenísimo. Gómez del Pilar estuvo muy bien con un pájaro. Y estuvo bien en Madrid, ¿eh? O sea que... Pues le tocó otro pájaro que se quedaba muy corto, muy inteligente, y el tío lo solventó. Y luego el quinto tenía pinta de vaca, muy estrecho. Como algunos siempre Saltillo saca esos toros. Se protestó mucho y además fue muy blando y nada. Y remataba el cartel Luis Gerpe. Bueno, pues ese torero hay que empezar a... Gerpe tiene muy buena espada. Hay que empezar a tenerlo en consideración, ¿eh? Porque siempre que ha venido aquí a matar corridas muy duras, al menos ha estado con dignidad. Y el otro día le tocó un criminal. Yo no sé, ese de Saltillo, yo creo que veía mal. O yo qué sé. Lo cierto es que por el izquierdo se abría mucho y por el derecho se te venía al pecho. ¡Paf! Ese toro, vamos, ponía a correr al Lucero del Alba y este tío no corrió, ¿eh? Un primo de Cazarratas. Sí, pudo, o sea, el tío estuvo ahí con cierta dignidad y lo mató bien. Y luego tuvo uno con una cierta nobleza. No fue el mejor toro de la corrida, pero sí que se dejó y le toreó bien con la mano izquierda, y le pidieron la oreja. O sea, que Luis Gerpe es un tío que, oye, ¿Qué te gustó? Que se le puede dar un margen. Y luego por la mañana, el domingo tuvimos jornada doble de corrida de toros, y el domingo hubo una concurso que empezó... Creo que empezó con una de Miura, ¿no? Con un toro de Miura. Empezó de maravilla. Empezó con un Miura que te hubiera encantado. Y creo que salió interesante. Primero, lo bonito que era. Un cárdeno claro, un tío tal fin. Y hay pocos cárdenos claros de Miura, ¿eh? A pesar de que lo picaron mal, el tío fue 4 veces al caballo muy bien y tal y cual. Y luego en la muleta fue muy bueno. Muy bueno. Con un pitón derecho toreable y con un pitón izquierdo francamente bueno. Porque también hay Miuras que embisten. Claro. Y esa uno lo vio por ningún lado. No lo vio. Y luego salió uno del Conde, de la corte, en cuarto lugar, que era el más feo del mundo. Bueno, vino sustituyendo a uno de Veiga Teixeira, porque el de Miura había matado en los corrales al de Veiga Teixeira, ¿sabes? Pajarito, ¿no? Total, que vino uno del Conde con pinta de vaca vieja también, feísimo, y el más malo del mundo. ¡Qué malo! Parece manso, toreado. Todo lo que he visto último del Conde de ganadería no me ha gustado nada. Acuérdate cómo fueron los que vimos el año pasado. Eso digo, igual, no me gustaron nada. Y bueno, he visto también algún otro, pero no me gusta, ¿no? Horrible, fue horrible. Y luego la ganadería madre de casi todas las ganaderías. Hubo uno de Prieto que te hubiera gustado. Ese es el que me han dicho que se fue a los caballos de una forma magnífica y maravillosa. Muy veragua. Y le picó muy bien. Y se picó muy bien el picador, le picó muy bien. Y se fue 4 veces al caballo, pero de punta a punta, con mucha alegría y luego metiendo los riñones. Y luego en la muleta tuvo un buen pitón derecho. El izquierdo era más protestón, pero por el derecho, bueno. Y le toreó Garrido, que primero lo lució en el caballo,
que eso es una cosa... Me comentan que estuvo muy bien. Y luego le toreó muy bien con la muleta. Le lució y luego le toreó. Y le toreó muy bien con la mano derecha. En un trasteo bueno con la mano derecha. Templado y macizo. Y luego estuvo bien también delante de uno de Pallarés, de un Santa Coloma. El típico de Santa Coloma que depende mucho de las manos en las que caen. En unas manos un poquito menos expertas, el toro hubiera desarrollado sentido y el tío le hizo pasar, estuvo francamente bien. Y luego el tercero de la terna fue Román. Le tocó uno de Villamarta, impresionante, impresionante. O sea, cuando salió al ruedo, que hizo muy mala pelea en el caballo, pues muy manso y pegando cabezazos, pero luego, sin humillar, pasaba en la muleta y le toreó con mucha limpieza a Román. Le toreó muy bien, una faena ligada y muy limpia. Lo que pasa es que luego, ya sabes que el hombre no... Con la espada no. Y luego el sexto fue de una ganadería francesa, de Pagés Maillán, que es Fuente Imbro, y no me gustó nada el toro, ¿sabes? Rajado y manso, bueno, se lo quitó de encima. Y por la tarde tuvimos una de Dolores, muy decepcionante, pero con un toro que te hubiera encantado. Muy decepcionante, pero con un toro que te hubiera encantado. La corrida grande, menos bonita que la que vimos en Tres Puyazos, pero con un toro que era... Yo cuando le vi en los corrales, digo, era el típico exponente, prototipo del conde de la corte de los tiempos gloriosos, de los años 50. Era así. Bajito, así, bien hecho, y exagerado. Y me encantó el toro. Y esos toros cuando embisten bien hacen el avión de una forma maravillosa. En el caballo se le dio en tercer lugar y fue un brazo de mar en el caballo. Pero fue un brazo de mar. Qué manera de arrancarse, con qué alegría, con qué entrega, pero le desangraron. Le pusieron 4 veces y le desangraron. Y empezó bien Juan de Castilla, le pegó una serie buena, pero el toro en un momento dado hizo pum. Y claro, al toro le dieron la vuelta al ruedo. Fíjate, un toro que se echó en la muleta, pero el público pidió la vuelta al ruedo por la pelea que había habido en el caballo. A mí verdaderamente la vuelta al ruedo me parece exagerada, no sé, un toro que se ha echado darle la vuelta al ruedo, pero no es menos cierto que las fuerzas de un toro son limitadas y que el toro se había desangrado, se había roto en el caballo de lo que apretó. Ese fue un gran toro. A pesar de eso, el resto, pues el resto muy manso. Juan de Castilla, ¿cómo estuvo? Pues en ese... Lo que pudo, y luego el sexto fue el peor de la corrida. Muy manso y muy bronco. O sea, primero no le picaron, le pusieron unas pocas veces, pero no le picaron. Yeah. Muy manso y muy bronco, el típico muy áspero y arreando mucho hacia la querencia, se lo quitó del medio. Y luego dentro de la mansedumbre y de tal, hubo 2 toros. Uno que le tocó a Robleño, que fue el primero, y otro que le tocó a Damián Castaño, que fue el quinto, que son esos mansos, pero que de repente cuando el banderillero les pega que tú ves que el toro lance hace... Sí. Que era muy de Atanasio. Siempre... Y que sorprendía mucho al público. Toda la gente tenía condenado al toro por manso y de repente llegaba un especialista como Espartaco y Ponce y le cortaba las orejas. Sí, y es que eran grandes especialistas en... Entonces, esos 2 toros que tenían eso, ¿no? Creo que a los toreros les faltó un poquito de decisión. Porque si en un momento dado se deciden de verdad quedarse en el sitio y a bajar la mano, oye, que a lo mejor el toro, al haberse podido, dice basta, y se mete en las tablas, pero a lo mejor el toro rompe. Es que muchas veces pasa, tú no sabes hasta dónde va a llegar un toro si el torero no se dispone, no se decide a torear. Por ejemplo, como los toros de Manzanares últimos, pues no sabes hasta dónde pudieran haber llegado, porque el torero no se decidió a romperse con el toro, ¿no? Pero bueno, eso es lo normal. Pero lo que te digo, que dentro de que no te hubiera gustado porque manseó aquello muchísimo, sí que es verdad que dentro de la mansedumbre hubo un toro de bandera en el caballo al que se sangraron y luego hubo 2 toros con unas ciertas opciones. Pero claro, exigían un esfuerzo y un sacrificio. Y un esfuerzo y un sacrificio con uno que es así, Sí. Que da mucho miedo, Hombre, da más miedo los que son así que los que son así, pero bueno. Sí. pero porque bueno. esa es otra. Las puntas. Las puntas. Cuando vemos esos bonitos espectáculos en plazas importantes, muy importantes,
con esas bolitas y tal y cual. Allí ahí no, están sacadas con sacapuntas, ¿no? Y ayer, en la última, bueno, hubo una sin caballos en la que tampoco voy a entrar por no hacer esto muy largo, pero en la última, pues Morenito de Aranda dio una tarde muy buena en Eso solitario. también me habían comentado, que estuvo extraordinario. En solitario. Era el primer torero que en Big Fezensac toreaba en solitario porque, claro, matar 6 bichos de esos. Y una cosa que me dijo Manuel Caballero, dice, yo he sido torero, me lo dijo al final, dice, yo he sido torero. Y como ha estado ese hombre con esos 6 toros, que venga otro, se ponga el vestido y los toree. Los toros eran de... Eran 3 de Flor de Jara y 3 de Araúz de Robles, muy bien presentados y que exigieron una barbaridad. Me hubieran gustado mucho los de Flor de Jara. En primer lugar, salió un toro que yo le hubiera dado la vuelta al ruedo. No se le dio la vuelta al ruedo porque ya sabes que la maldición del primer toro de la tarde, pero fue un Siempre toro... hay una maldición. Fue un toro completísimo. Bueno, primero era una belleza. El típico toro de buen día, cardenito, aquí puesto. Era una pintura el toro. Muy serio, pero muy bien hecho. Y luego en el caballo fue excelente. Se arrancó largo, apretó abajo. Y en la muleta tuvo una clase excepcional. Pero además una clase hasta el final, porque es muy propio de Santa Coloma, que en un momento dado, cuando se sienten podidos, se empiezan a ir con la cara a media altura. Y no creas que todo Santa Coloma humilla igual que, por ejemplo, las Basarradas. No, Santa Coloma siempre va un poquito más a media altura. El de buen día es más de media altura, y esto viene de buen día. Pues no ves cómo humilló el toro. Es el típico toro que es tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, que es muy difícil estar a su altura. Oye, que Morenito le toreó muy bien, ¿eh? Una faena muy torera, ¿eh? Muy torera. Y mató. Porque últimamente yo lo he visto muy bien a Morenito, pero con la espada ese siempre es su problema. cogea Mira, un poco. Si ayer hubiera estado más fino con la espada, en vez de cortar 2, hubiera cortado 4 o 5 orejas y estaríamos hablando de un éxito rotundo. Cortó 2. Le cortó una a este, ¿sabes? Y tal, cayó un poquito... No ejecutó mal, pero me parece que cayó un poquito abajo. Ahora no me acuerdo, lo voy a mirar, que lo tengo aquí apuntado. Porque aparte de la cabeza, solo apuntarlo todo. Vamos a ver cómo mató a ese primero. Aquí está. Cotorro, se llamaba el toro, que fue excelente. Y eso, le cortó solo una. También porque era el primero de la tarde y porque el público francés es muy... El de Nimes no, pero el público francés del suroeste muy frío, ¿no? Es muy frío. Muy frío. En España le hubieran pedido las 2, ¿sabes? Pero ese toro te hubiera encantado. Luego hubo uno el tercero, porque los de Flor de Jara se le dieron primero, tercero y quinto. Hubo uno tercero que fue un toro que también cumplió bien en el caballo y tuvo muy buen pitón izquierdo y le toreó muy bien con la mano izquierda. Y le pincha. Y luego hubo un quinto que también te hubiera gustado mucho, ese típico toro muy viejo, cinqueño, con pinta de corraleado, pero que el tío va viniéndose arriba y acaba siendo un toro importante. Y también fue un toro importante porque le hizo todo muy bien. Le dejó la muleta siempre en la cara y el toro acabó rompiendo, le toreó muy bien con la mano izquierda. Le cortó una. Fue una pena también, que se tiró a matar, pero la estocada le cayó baja. A este le hubiera cortado las 2. Y luego los de Araúz, hubo uno que te hubiera gustado mucho, que fue el primero, que manchó mucho en el caballo, pero que luego tuvo mucho temperamento, y el tío le aguantó. El cuarto fue un toro con la cara más alta y el sexto fue muy malo. Pero estuvo en todos, intentó faena. A todos los toreó bien con el capote. Y a todos los colocó él en el caballo. Y los dejó muy bien, que eso es una paliza, ¿eh? No es lo mismo torear una corrida en solitario con 6 toritos, 3 del brazo, bien arregladitos y a puyacito por toro, que torear una en Vic con los toros en puntas y encima con la exigencia añadida de darles a todos los toros 3 puyazos. Pues no dejó la lidia en manos de los peones, lo hizo él y los colocó muy bien. Toreó todos los toros muy bien de capa. Las salidas en los inicios fueron muy toreras. Y luego, o sea, que es que cuajó los toros. Y toros exigentes que se movían. Muy templado, muy profundo. Dio una tarde buenísima. Morenito buenísima. Ya me gustó Qué mucho, pena la espada. Ya me gustó muchísimo el año pasado, creo que fue en 3 puyazos. Sí. En San Isidro creo que está muy digno y muy bien. Lo que pasa que ahí de alguna forma le tapó Fortes, creo, ¿no? Fortes, ese día. Le tapó Fortes, que estuvo extraordinario. Y
Y bueno, y además dices, o sea, yo de Morito, de estos toreros que están ahora mismo dentro de este circuito de corridas duras, es el que más clase tiene. Totalmente. Es el que más clase tiene, sin duda, ¿eh? Sí. Sin duda. Y podríamos decirlo al revés. De los de arte o de los de pellizco es el que más valor y más poderío tiene. Lo También podemos decir vale. al revés. También vale ese. Al revés. También vale. Es un profesional, ¿eh? Y es un profesional. Con 20 años de alternativa, matando todo lo chungo y que desde luego en Francia... Y que merece tener más cartel del que tiene aquí en España. Cuando en Francia te labras un cartel como él tiene, es por algo, ¿eh? Porque allí no lo mangonean las empresas, son las comisiones de aficionados quienes te contratan. Claro. Y claro, para él era muy importante la tarde de ayer para consolidarse definitivamente en Francia. Y fue que los mataba, pero con un pinchazo antes o cayendo en la estocada baja. Si está certero con la espada, corta 4 o 5 orejas. ¿eh? Sí. Y ya te digo, a una señora, y unos toros exigentísimos, los de Flor de Jara, por lo bravos que eran y por lo mucho que había que torear, y los de Araúz, por lo mansos que eran y por lo mucho que tenían que torear. Y estuvo fenomenal, ¿eh? Oye, que hemos visto matar 6 toros a muchísimos toreros y a muchísimos les hemos visto fracasar. Es de las actuaciones más completas y más dignas que he visto en mi vida de aficionado. Pues ya, es decir, que has visto mucho. Dice, no, en Bife Censar. No sé, bueno, es que, no se cuidado, usted. Es que Bife Censar no es cosa menor. No es cosa menor. No, mira, a mí de Madrid nada más me saca un torero, que es Morante. A lo mejor Fortes, si tuviera por aquí los horarios, también me sacaría. Pero sí me sacan las ganaderías duras. O sea, a mí, yo tengo esa dualidad. O sea, me encanta el toreo ¿sabes lo que te encanta? Y también me encanta... Te encanta la pureza. En el fondo sí, o sea, me encantan las dos cosas. Tanto, o sea, lo que en no el me arte gusta, como en la emoción. Lo que no me gusta es la tontuna. O sea, eso que sí, pero no. La mistificación. Ese toreo que tú, mucho de frente, pero para sacárselo para un lado. Esas cosas es lo que... Que hagas eso con un toro importante, pues vale. Pero bueno, yo creo que ya nos han dado los dos avisos. Nos han dado un aviso, esperamos que el año que viene organizamos bien la excursión. A ver si puede. A ver si se puede, porque a ti especialmente te va a gustar. Sí. Y bueno, yo creo que hemos hecho un repaso muy completo de esta semana, tanto de Madrid como de las ferias francesas. Y lo único que nos queda por decir es viva Morante la Puebla. Que viva. Y que al final nos van a dar la razón todos. Es el torero compendial que reúne en su persona lo mejor de la historia y al torero que mejor hemos visto torear en nuestra vida. Al final todos nos dan la razón. Torero del siglo XXI. Pues nada, nos despedimos desde la librería Rodríguez, templo de la sabiduría taurina, y les emplazamos a la semana que viene, porque... Victorino. Están los victorinos y el día antes hay un mano a mano entre Morante y Marco Pérez en Salamanca, que también iremos a verlo. Yo no puedo irme. Yo lo mismo me voy a ver una de Baltasar Iván, que hay por aquí, por los alrededores. Que tampoco está nada mal. Esa ganadería tampoco está nada mal. Pues nada, muchas gracias por tus comentarios. Un placer. Y por tu sabiduría y por tu ponderación. Bueno. Esta vez puesta a prueba. Y muchas gracias y sigan viendo al toro por los cuernos.